Ya estamos de regreso desde Mérida. Le agradezco a Eduardo Millet Reina. Él es profesor visitante en emprendimiento e innovación de Southwest Missouri State University. Eduardo, gracias por tomarme la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, y pues saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, Eduardo, ¿cómo ve un mexicano, particularmente un yucateco que se fue a los Estados Unidos y cómo está viviendo esta pandemia, este problema tan grande que está azotando al mundo? Mira, Rodrigo, nosotros ya, ahora sí que por la misma industria en la que trabajo, digamos, en la educación, ¿no? Ha sido más o menos, pues un poco relativamente fácil la transición a quedarte en casa, ¿no? Así que voy a hablar desde esa perspectiva, ¿no? Nosotros en mi familia llevamos ya 30 días básicamente que yo creo que estamos saliendo una vez cada 5 días al súper nada más y regresamos, ¿no? Así que un poco ajeno a lo que realmente a lo mejor muchas personas están sufriendo, ¿no? Con salir nuevamente a trabajar, ¿no? Yo lo que siento que es un poco más interesante, yo creo que ya a muchos nos ha quedado claro el punto de quedarte en casa, ¿no? Pero lo que es interesante es cómo los gobiernos, sobre todo ahorita en Estados Unidos y sobre todo el de Nueva York, está pensando en cómo reabrir, ¿no? Cómo eso para mí se me hace algo muy interesante, cómo están ahorita en ese periodo de cómo van a reabrir su economía, pues la civilización otra vez, ¿no? Oye, Eduardo, estamos hablando de reabrir una economía cuando a lo mejor todavía no se termina de matar, digamos, este virus, ¿no? O de convivir con él. Sí, y yo creo que ahí pues, es de las partes yo creo que más interesantes o más rescatables de todo esto que está sucediendo, ¿no? Pues por mi mismo interés yo he estado siguiendo mucho lo que está pasando y por ejemplo recibí una invitación hace yo creo que una semana para participar en una aceleración de ideas, ¿no? De qué ideas se requieren para este digamos, nuevo normal, ¿no? El que vamos a empezar a vivir pronto a lo mejor. Entonces ya los mismos empresarios están pensando, bueno, cómo vamos a atender las nuevas necesidades, ¿no? Entonces se ven esos cambios, ¿no? Y ya los empresarios están empezando a hacer diferentes planteamientos, el plan B, a diferentes escenarios que van a ver, ¿no? Igual los gobiernos, ¿no? Oye, El de Nueva York es el que yo creo que está más adelantado, desgraciadamente, por todo lo que les ha pasado, ¿no? el Papa Francisco hace 2 días habló y pidió orar por los que empiezan a estudiar la pospandemia. Yo creo que eso es algo muy importante. Hablas tú de una normalidad, de llegar a una normalidad que no es la que conocemos todos, ¿no? Es una nueva normalidad. Y esta pospandemia, pues serán los nuevos líderes mundiales quienes nos lleven hacia ella, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde está la parte, digamos, finalmente en la que tenemos, o sea, ya el estudiar lo que está pasando, yo creo que ya nos quedó muy claro a todos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora es cómo salir, ¿no? Y por ejemplo, en Nueva York están hablando ya están generando algunos planes, ¿no? Planes regionales, ¿no? Porque finalmente o sea, esto no es de un estado, ¿no? A lo mejor tiene que ser, digo, pensando en Yucatán, pues Campeche, Quintana Roo y Yucatán tienen que trabajar juntos, ¿no? Porque es una región, ¿no? El virus se comporta de otra forma, ¿no? Porque hasta que no tengamos una vacuna, esto no tenemos el control de todo lo que está sucediendo. Entonces, eso es un poco lo que Nueva York está empujando, cómo van a empezar a transformar todas las restricciones que tienen ahorita y las poco a poco liberando, ¿no? Y vemos, por ejemplo, casos interesantes pues de emprendimiento que están surgiendo, ¿no? Innovaciones en diferentes formas de reorganizarnos, ¿no? En estas nuevas necesidades, ¿no? Oye, Eduardo, la cultura norteamericana hace o sea, culturalmente me refiero, el norteamericano se queda en su casa, sí obedece, porque siento que a veces de repente vemos los mexicanos, y veo particularmente en Yucatán, que no todos obedecen, ¿no? Mira, casualmente, digo, y disculpa tanto de Nueva York, pero he estado siguiendo mucho digo, y es una de las palabras claves, la disciplina, ¿no? Y eso, por ejemplo, digo, si vemos por los países asiáticos, la disciplina ha sido en clave, ¿no? Sí. Entonces,
en la medida que seamos más disciplinados, ¿no? Y esto va a hacer que se logre más rápido. Aquí en Texas, nosotros estábamos en Missouri y nos mudamos a Texas. Yo vine a presentar mi disertación una semana antes que empezara esto en Estados Unidos fuerte, ¿no? Digo, ya estaba programada, vine y nos tuvimos que quedar, así que estamos en Texas ahora y empezamos a ver los cambios, ¿no? Pero ahorita ya la gente está muy disciplinada aquí en Texas, muy disciplinada. Yo creo que bastante bien, ¿no? Se ha comportado Texas sobre estas necesidades que nos están... Digo, ya nos quedó muy claro que esa es la única forma que por lo menos al día de hoy podemos rescatar nuestra sociedad, ¿no? Eduardo, ¿y cómo ves desde Texas a México? Pues yo creo que ya lo veo mejor, ¿no? Pero la verdad es que pues, yo creo que unas 2-3 semanas estuve muy angustiado, ¿no? Muy angustiado porque hasta se pudiera pensar que uno estuviera alarmado, ¿no? O a lo mejor apanicado, pero realmente cuando uno empieza a ver, pues estuvimos hablando con italianos, con diferentes personas de diferentes, que ya les ha tocado, gente de España, y ves que la lógica es seguir las recomendaciones, ¿no? No es o sea, no hay que descubrir, ya lo sabemos, ¿no? Entonces ahora lo que nos toca es empezar a post pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y cómo vamos a empezar a reactivar no solamente la economía, la sociedad, ¿no? La educación. Vienen, yo creo que hay unos cambios ahí muy interesantes. Por ejemplo, hablando con un compañero, una persona que trabaja en un call center a nivel mundial, y decían que pues ellos están pasando a puro call center de casa, ¿no? Uh-huh. Pues no les quedó otra. O sea, sí tenían algo, ¿no? Como que estaban probándolo y tuvieron que implementarlo a nivel global. Eso posiblemente ya no regresen a un call center físico, ¿no? Claro. Es interesante. Muy interesante. Eduardo, te agradezco mucho que nos haya recibido la llamada y te seguiremos molestando si me permites. Claro, encantado. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida con Rodrigo Menéndez y nos acompañó Eduardo Millet Reina. Muy buenos días.